¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces los proyectos que iniciamos con tanto entusiasmo terminan en fracasos o en algo que no resulta como esperábamos? Puede que la respuesta no esté en lo que hiciste o dejaste de hacer, sino en cómo lo comenzaste. Hoy quiero hablarte de algo que podría cambiar radicalmente la manera en la que ves y abordas cada uno de tus proyectos. El poder de empezar todos tus proyectos con Dios. Piensa por un momento en la grandeza de Dios, en cómo Él creó el universo con una palabra, cómo ha sostenido todo lo que existe desde el principio de los tiempos. Si Dios puede hacer todo eso, imagina lo que puede hacer en tu vida, en tus proyectos, si decides ponerlo a Él en primer lugar. Porque cuando hablamos de poner a Dios primero en nuestros proyectos, no estamos hablando de un ritual religioso ni de una fórmula mágica. Estamos hablando de una relación profunda, de una alianza con el Creador del universo, donde le das a Dios el lugar de honor y autoridad sobre todo lo que emprendes. Y aquí es donde muchos fallamos. Iniciamos proyectos con nuestras fuerzas, con nuestras ideas, y cuando las cosas no salen bien, es cuando buscamos a Dios. Pero ¿qué pasaría si desde el inicio, desde el primer pensamiento, desde la primera acción, invitamos a Dios a ser parte de nuestro proceso? La Biblia nos enseña que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, todo lo demás se alinea. Mateo capítulo 6, verso 33 nos dice: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Qué significa esto? Que si ponemos a Dios en primer lugar, Él se encargará de proveer todo lo que necesitamos para que nuestros proyectos florezcan. Empezar un proyecto con Dios no solo garantiza su éxito en términos humanos, sino que le da un propósito mayor. Te permite ser parte de algo más grande que tú. Te conecta con el plan divino y eterno que Dios tiene para ti. Esto no se trata solo de tener éxito, se trata de cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Así que hoy te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cómo has estado iniciando tus proyectos? ¿Has invitado a Dios a ser parte de ellos desde el principio? Si no lo has hecho, este es el momento de cambiar tu enfoque. Empezar con Dios no solo transformará tus proyectos, sino también tu vida entera. En este video, exploraremos cómo puedes comenzar cada proyecto con Dios, qué implica esto en términos prácticos y espirituales, y veremos ejemplos bíblicos que muestran el poder transformador de poner a Dios en el primer lugar. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy podría ser el inicio de un cambio radical en tu vida y en todos esos proyectos que sueñas ver realizados. Parte 1. El fundamento de todo proyecto. La dependencia en Dios. Bien, ya entendimos la importancia de empezar cada proyecto con Dios, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? El primer paso para comenzar cualquier proyecto con Dios es reconocer que necesitamos depender completamente de Él. Y cuando digo completamente, me refiero a una dependencia absoluta, donde dejamos de confiar únicamente en nuestras habilidades, conocimientos o recursos, y comenzamos a confiar en que Dios es quien guía y provee en cada paso del camino. A menudo, el mayor obstáculo que enfrentamos es nuestro propio orgullo, ese deseo de demostrar que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que somos autosuficientes. Pero aquí está la verdad. Si realmente queremos que nuestros proyectos tengan un impacto duradero y significativo, necesitamos dejar ese orgullo a un lado y reconocer nuestra necesidad de Dios. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 nos recuerda: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Confiar en Dios no significa que no hagas tu parte. Claro que necesitas trabajar, planificar y esforzarte, pero lo haces con una actitud diferente. Lo haces sabiendo que, al final del día, es Dios quien abre puertas, quien da el crecimiento y quien bendice los esfuerzos. Piensa en el ejemplo de Nehemías, un hombre que tuvo la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Él no solo planeó y trabajó diligentemente, sino que oraba constantemente, buscando la dirección de Dios en cada paso. Nehemías entendió que el éxito de su proyecto
no dependía únicamente de su esfuerzo, sino de la mano de Dios guiándolo. Cuando iniciamos un proyecto con Dios, nos estamos alineando con su voluntad. A veces, esto significa que nuestros planes cambian, porque lo que pensábamos que era lo mejor no se alinea con lo que Dios sabe que es mejor. Y aquí es donde la dependencia se vuelve crucial. Confiar en Dios significa estar dispuesto a ajustar nuestros planes a su voluntad, incluso cuando no entendemos del todo el porqué. La dependencia en Dios también nos libera del miedo al fracaso. Cuando sabemos que Dios está en control, podemos avanzar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto nos da una seguridad interna, una paz que trasciende las circunstancias. Nos permite caminar con fe, sabiendo que si hemos puesto a Dios en primer lugar, todo lo demás caerá en su lugar. Así que antes de lanzarte a tu próximo proyecto, haz un alto y pregúntate, ¿estoy realmente dependiendo de Dios? ¿O estoy confiando más en mis propias fuerzas? Si la respuesta es la segunda, este es el momento perfecto para ajustar tu enfoque y poner todo en manos de Dios. En la próxima parte, exploraremos cómo discernir la voluntad de Dios para tus proyectos, porque no se trata solo de empezar con Él, sino de asegurarte de que estás alineado con su propósito desde el principio. Cuando entiendes esto, la manera en que ves tus proyectos cambia por completo. Parte 2. Buscar y reconocer la voluntad de Dios. Ahora que hemos hablado de la importancia de depender de Dios, el siguiente paso es asegurarnos de que estamos alineados con su voluntad. Porque, seamos honestos, ¿de qué sirve empezar un proyecto con Dios si no estamos caminando en la dirección correcta? Esto es crucial. No se trata solo de pedirle a Dios que bendiga lo que ya hemos decidido hacer, sino de buscar su dirección antes de tomar cualquier decisión importante. Buscar la voluntad de Dios no es un proceso pasivo, es algo activo que requiere intencionalidad. No podemos asumir que lo que deseamos es automáticamente lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, la oración y la meditación en su palabra son herramientas esenciales. A veces pensamos que la voluntad de Dios es un misterio imposible de entender, pero la realidad es que Dios quiere revelarnos su voluntad. No nos deja a ciegas. Santiago capítulo 1, verso 5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Entonces, ¿cómo podemos reconocer la voluntad de Dios para nuestros proyectos? Primero, debemos pasar tiempo en oración, no solo hablando, sino también escuchando. La oración no es un monólogo, es un diálogo. A veces, estamos tan ocupados pidiéndole a Dios lo que queremos que olvidamos hacer una pausa para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de circunstancias y a través de la paz que sentimos en nuestro corazón cuando estamos en el camino correcto. Segundo, es importante medir nuestros planes a la luz de la Biblia. Si un proyecto va en contra de los principios bíblicos, entonces no es parte de la voluntad de Dios. Así de simple. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contradiga su palabra. Esto puede parecer obvio, pero a veces podemos dejarnos llevar por nuestras emociones o deseos y justificar decisiones que no están alineadas con lo que Dios enseña. Otro aspecto clave es buscar consejo sabio. Proverbios capítulo 15, verso 22, nos recuerda que los planes fracasan por falta de consejo, pero se realizan con la multitud de consejeros. Dios nos ha dado la bendición de la comunidad cristiana para apoyarnos y guiarnos. Habla con personas de fe, personas que te conocen bien y que están alineadas con los valores de Dios. A menudo, ellos pueden ofrecer perspectivas que no habías considerado y ayudarte a discernir si un proyecto está alineado con la voluntad de Dios. Por último, debemos estar atentos a la paz interna que Dios da cuando estamos en su voluntad. Colosenses capítulo 3, verso 15 dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Cuando tomamos decisiones que están en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros, sentimos esa paz que va más allá de la lógica
o las circunstancias. Si estás inquieto o inseguro sobre un proyecto, tómalo como una señal para detenerte y buscar nuevamente la dirección de Dios. Recuerda, no hay prisa cuando se trata de seguir la voluntad de Dios. A veces, la espera es parte de su plan. Nos enseña paciencia, confianza y dependencia. En lugar de correr para cumplir nuestros plazos, debemos estar dispuestos a movernos al ritmo de Dios, porque su tiempo es perfecto. En la próxima parte, vamos a hablar sobre la importancia de la fe y la obediencia una vez que hemos discernido la voluntad de Dios para nuestros proyectos. Porque, como veremos, conocer su voluntad es solo el comienzo. Lo realmente transformador es actuar en base a ella, con fe y obediencia, incluso cuando el camino no es claro. Parte 3. La fe y la obediencia. Los pilares para ejecutar los proyectos con Dios. Ahora que hemos hablado de la importancia de buscar y reconocer la voluntad de Dios, es momento de dar el siguiente paso: la fe y la obediencia. Porque una vez que has discernido lo que Dios quiere para ti, el verdadero desafío es dar el paso de actuar conforme a esa dirección. Y aquí es donde muchos titubean, porque la fe y la obediencia no siempre son fáciles. Pero déjame decirte algo, son absolutamente necesarias. Vamos a empezar con la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es confiar en lo que Dios te ha mostrado, incluso cuando no puedes ver el resultado final. Y esto es clave porque, muchas veces, Dios nos llama a dar pasos de fe en terrenos inciertos. Te pide que confíes en Él, incluso cuando no tienes todos los detalles o cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa que Él te ha dado. Piensa en Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su familia, todo lo que conocía, para ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham no tenía un mapa, no sabía exactamente a dónde iba, pero confió en Dios y obedeció. Y fue esa fe la que lo llevó a convertirse en el padre de muchas naciones. ¿Te imaginas lo que habría pasado si Abraham hubiera decidido quedarse en su zona de confort? A veces, el mayor obstáculo entre nosotros y el propósito de Dios es nuestro temor a lo desconocido. Pero cuando actúas en fe, le das a Dios la oportunidad de hacer cosas extraordinarias a través de ti. La obediencia, por otro lado, es la acción que sigue a la fe. Es decir, una cosa es creer que Dios te está llamando a hacer algo, y otra muy distinta es tomar el paso y hacerlo. La obediencia requiere humildad y disposición para seguir a Dios, incluso cuando su dirección no tiene sentido para nuestra lógica humana. Recuerda a Noé, quien construyó un arca en un tiempo donde no había ni rastro de lluvia. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Y esa obediencia salvó a su familia y a la humanidad. A veces, la obediencia te llevará a hacer cosas que otros no entienden o que parecen ridículas desde un punto de vista humano. Pero cuando sabes que estás siguiendo la voluntad de Dios, puedes avanzar con confianza. Porque la obediencia no es solo un acto de disciplina, es un acto de amor y confianza en quien te ha llamado. Es importante recordar que la fe y la obediencia van de la mano. No puedes tener una sin la otra. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago capítulo 2, verso 26, y la obediencia sin fe es simplemente conformismo. Pero cuando juntas estas dos, creas una combinación poderosa que te permite ver la mano de Dios moverse en tus proyectos de maneras que jamás habrías imaginado. Un punto clave aquí es que la obediencia a veces significa esperar. Sí, leíste bien. No siempre se trata de actuar de inmediato. Hay momentos en los que Dios te pedirá que esperes, que te prepares, que crezcas antes de avanzar. Y eso también requiere fe, porque confiar en el tiempo de Dios puede ser una de las pruebas más grandes de todas. Así que, ¿cómo luce esto en la práctica? Después de haber orado, buscado su voluntad y discernido la dirección de Dios, el siguiente paso es moverte con fe y obediencia. No importa cuán incierto parezca el camino, sigue avanzando con la confianza de que Dios está contigo. Porque cuando actúas en fe, Dios honra esa fe. Y cuando obedeces, aunque no entiendas completamente,
Estás diciéndole a Dios que confías en su plan más que en tu propio entendimiento. Parte 4. Perseverancia y paciencia. Manteniendo el rumbo en los proyectos de Dios. Hasta ahora hemos hablado de depender de Dios, buscar su voluntad y caminar en fe y obediencia. Pero hay algo más que es vital para ver nuestros proyectos florecer cuando los comenzamos con Dios: la perseverancia y la paciencia. Porque, seamos honestos, no todo proyecto da frutos de inmediato. A veces, las cosas toman tiempo, y en ese proceso es fácil sentirse desanimado o perder la esperanza. Pero aquí es donde la perseverancia y la paciencia entran en juego. Primero, hablemos de la perseverancia. La perseverancia es la capacidad de mantenernos firmes en nuestros esfuerzos, incluso cuando enfrentamos obstáculos, fracasos o demoras. Y cuando trabajas en un proyecto con Dios, puedes estar seguro de que enfrentarás pruebas. El enemigo no va a quedarse de brazos cruzados mientras avanzas en algo que tiene el potencial de glorificar a Dios y bendecir a otros. Es en esos momentos cuando la perseverancia se vuelve crucial. Santiago capítulo 1 verso 2 al 4 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, las pruebas que enfrentamos en el camino no son en vano. Están diseñadas para fortalecernos, para perfeccionarnos y para asegurarse de que lleguemos a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Pero la perseverancia no es solo seguir adelante a pesar de los desafíos, es también una declaración de fe en acción. Cada vez que decides no rendirte, le estás diciendo a Dios: confío en que lo que tú empezaste, lo terminarás. Filipenses capítulo 1 verso 6 nos asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que si Dios te guió a empezar un proyecto, Él te dará la fuerza para llevarlo a cabo, siempre y cuando tú te mantengas firme en tu compromiso de seguir adelante. Ahora pasemos a la paciencia. La paciencia es la disposición de esperar en Dios, de confiar en su tiempo perfecto. Y esto, amigo mío, puede ser una de las cosas más difíciles de hacer. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde queremos resultados rápidos. Pero los planes de Dios no siempre funcionan en nuestro cronograma. Hay momentos en los que, aunque hayas hecho todo lo correcto, has orado, has actuado en fe, has obedecido, parece que no pasa nada. Es en esos momentos cuando la paciencia es clave. Mira la vida de José en el Antiguo Testamento. Dios le dio un sueño sobre su futuro, pero ese sueño no se cumplió de inmediato. De hecho, José pasó por años de pruebas, traiciones y dificultades antes de ver la realización de lo que Dios le había prometido. Si José no hubiera tenido paciencia, si hubiera renunciado en la prisión o en la casa de Potifar, nunca habría llegado a ser el gobernador de Egipto y salvar a su familia. Dios estaba trabajando en su carácter durante esos años de espera, preparándolo para el lugar de liderazgo que tenía para él. La paciencia no es solo esperar pasivamente, es esperar activamente, con expectativa, sabiendo que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Es confiar en que su tiempo es perfecto y que, cuando todo esté listo, Él abrirá las puertas correctas. Isaías capítulo 40 verso 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es para aquellos que están dispuestos a esperar en Dios, confiando en que al final su plan es mejor que cualquier cosa que podríamos haber imaginado. Entonces, mientras avanzas en tus proyectos con Dios, recuerda, persevera, aunque el camino se ponga difícil, y sé paciente, aunque las respuestas tarden en llegar. Porque cuando combinas la perseverancia con la paciencia, te estás posicionando para ver los resultados que Dios ha prometido. Parte 5. La gratitud y la alabanza. El combustible para el viaje. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de la dependencia,
la fe, la obediencia, la perseverancia y la paciencia. Pero hay un elemento que a menudo pasamos por alto cuando estamos en medio de nuestros proyectos: la gratitud y la alabanza. Y déjame decirte, estos dos aspectos pueden cambiar por completo la manera en que experimentas el proceso de llevar a cabo tus proyectos con Dios. Es fácil dar gracias y alabar a Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando los planes se concretan, cuando las puertas se abren, cuando los frutos empiezan a aparecer. Pero la verdadera prueba de nuestra gratitud y nuestra alabanza viene cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el progreso parece estancarse o cuando las dificultades se acumulan. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la gratitud y la alabanza tienen el mayor poder. Primero, hablemos de la gratitud. La gratitud no es solo un sentimiento, es una elección. Es decidir enfocarte en lo que Dios ya ha hecho y en lo que está haciendo, en lugar de preocuparte por lo que aún no ha sucedido. Colosenses capítulo 3, verso 15, nos exhorta a ser agradecidos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud cambia tu perspectiva, te saca de la mentalidad de escasez y te coloca en una mentalidad de abundancia. Te ayuda a recordar que, aunque todavía no veas el resultado final, Dios ha sido fiel en el pasado y esa fidelidad no cambiará. Pero no solo es cuestión de dar gracias cuando las cosas van bien, también se trata de agradecer a Dios en medio de la incertidumbre. Como Pablo y Silas en la cárcel, quienes cantaban himnos a Dios después de ser golpeados y encarcelados injustamente. Su gratitud y alabanza no dependían de sus circunstancias, dependían de su confianza en Dios. Y sabemos cómo terminó esa historia. Un terremoto abrió las puertas de la prisión, y no solo fueron liberados, sino que también el carcelero y su familia llegaron a la fe. ¿Ves el poder que hay en la gratitud y la alabanza, incluso en los momentos más oscuros? La alabanza, por otro lado, es más que solo cantar o decir palabras bonitas sobre Dios. Es un acto de fe, es declarar la bondad y la grandeza de Dios, incluso antes de ver las respuestas a nuestras oraciones. La alabanza te lleva a un lugar de esperanza y expectativa. Salmos capítulo 22, verso 3, dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando eliges alabar a Dios, estás creando un ambiente donde su presencia puede moverse con libertad, donde su poder puede manifestarse. Imagina que estás en medio de un proyecto difícil. Tal vez has orado, has actuado en fe, has obedecido, pero las cosas no parecen avanzar. Es en ese momento cuando tienes dos opciones: enfocarte en lo que no está funcionando o levantar tus ojos y alabar a Dios por lo que Él está haciendo detrás de escena, aunque no lo veas todavía. La alabanza te eleva por encima de las circunstancias, te permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y cuando tu corazón está lleno de gratitud y alabanza, es más fácil perseverar y ser paciente, porque sabes que Dios es fiel y que su tiempo es perfecto. La gratitud y la alabanza también actúan como un recordatorio constante de que no estamos solos en este viaje. Nos ayudan a mantener una conexión constante con Dios, a reconocer su mano en cada detalle y a confiar en que, pase lo que pase, Él está en control. Además, la gratitud y la alabanza transforman nuestra actitud. Nos permiten ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para que Dios muestre su poder y fidelidad en nuestras vidas. Así que, mientras trabajas en tus proyectos, no olvides hacer de la gratitud y la alabanza una parte central de tu proceso. Agradece a Dios por cada pequeño avance, por cada puerta que se abre, y también por las que se cierran. Alábalo, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que hará. Porque cuando decides vivir en gratitud y alabanza, te posicionas para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Parte 6. El poder de la comunidad. No camines solo. Hasta este punto hemos hablado de aspectos cruciales como la dependencia en Dios, la fe, la obediencia, la perseverancia, la paciencia, la gratitud y la alabanza.
Todos estos son fundamentales, pero hay algo más que a veces subestimamos: la comunidad. A menudo pensamos que nuestros proyectos son solo asunto entre Dios y nosotros, pero la realidad es que Dios nunca nos diseñó para caminar solos. Nos creó para ser parte de una comunidad, para apoyarnos unos a otros, para animarnos y en muchas ocasiones para ayudarnos a llevar a cabo esos proyectos que Él ha puesto en nuestro corazón. Proverbios capítulo 27, verso 17 dice: El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Este versículo nos recuerda que necesitamos a otros para crecer, para afilar nuestras ideas, para fortalecer nuestra fe. Cuando empiezas un proyecto con Dios, una de las cosas más importantes que puedes hacer es rodearte de personas que compartan tu fe, que entiendan tu visión y que estén dispuestas a caminar contigo en el proceso. Piensa en Moisés. Aunque fue un gran líder, no lo hizo todo solo. Tenía a Aarón, a Hur, a Josué y a muchos otros a su lado. Incluso en una de las batallas más importantes, cuando Moisés levantaba sus manos para que Israel prevaleciera, fue Aarón y Hur quienes sostuvieron sus brazos cuando se cansó. Esa imagen es poderosa porque nos muestra que incluso los más fuertes necesitan apoyo. No es un signo de debilidad pedir ayuda, es un signo de sabiduría. Cuando estás trabajando en un proyecto, puede ser fácil caer en la trampa de querer hacer todo por tu cuenta. Tal vez pienses que es más rápido o más fácil hacerlo tú mismo. Pero Dios no nos llamó a ser lobos solitarios. Nos llamó a ser parte de un cuerpo, y cada miembro de ese cuerpo tiene un papel que desempeñar. Cuando invitas a otros a ser parte de lo que estás haciendo, no solo recibes ayuda práctica, sino que también abres la puerta a nuevas perspectivas, ideas y bendiciones que tal vez no habrías considerado. Además, estar en comunidad te proporciona un sistema de apoyo emocional y espiritual. Hay días en los que todo parece ir cuesta arriba, en los que las dudas y el cansancio pueden hacerte tambalear. En esos momentos, tener a alguien que ore por ti, que te anime y te recuerde por qué empezaste en primer lugar, puede ser la diferencia entre seguir adelante o rendirte. La comunidad no solo te sostiene, también te desafía a crecer, a rendir cuentas y a mantenerte fiel al llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Otra cosa maravillosa de la comunidad es que te permite ser una bendición para otros. No se trata solo de recibir, sino también de dar. Cuando compartes tu visión con otros, les das la oportunidad de ser parte de algo más grande, de contribuir con sus dones y talentos, y de ver cómo Dios obra a través de ellos también. Y eso, mi amigo, es uno de los mayores privilegios que tenemos como seguidores de Cristo: trabajar juntos para la gloria de Dios. La comunidad también trae consigo sabiduría colectiva. A veces estamos tan inmersos en nuestro propio proyecto que no vemos ciertas cosas que otros pueden notar. Un consejo, una palabra de aliento o incluso una advertencia a tiempo pueden ser cruciales para el éxito de lo que estás haciendo. Proverbios capítulo 11, verso 14 dice: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto subraya la importancia de buscar y valorar el consejo de aquellos que comparten tu fe y tu visión. Así que, mientras sigues adelante con tus proyectos, no subestimes el poder de la comunidad. No se trata solo de lo que puedes lograr por ti mismo, sino de lo que Dios puede hacer a través de todos los que se unen a ti en la misión. Recuerda que, aunque Dios te haya dado la visión, el viaje no tiene por qué ser solitario. Invita a otros a caminar contigo, a orar contigo, a trabajar contigo, y verás cómo Dios usa esa unidad para llevar a cabo cosas mucho mayores de lo que podrías haber imaginado. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.